Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos el fenómeno migratorio. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones significativas, historias inspiradoras y análisis profundos sobre el impacto de la migración en nuestras vidas y el mundo que nos rodea. En este podcast, buscamos derribar mitos, desmitificar estereotipos y brindar una plataforma para las voces de aquellos que han experimentado la migración de primera mano. Hablemos de migración. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una presentación más del boletín informativo Hablemos de Migración. En esta ocasión haremos la presentación de nuestro cuarto número de este año 2024, Hablemos de Migración, en donde hemos recopilado una serie de artículos y reportajes publicados tanto en medios nacionales como internacionales. Hablaremos evidentemente pues de lo que nos interesa bastante a nosotros, son los mexicanos en Estados Unidos, los problemas a los que se van a se están enfrentando ya en la actualidad, pero también hablaremos de este flujo migratorio que está pasando por México y que evidentemente tiene problemas al momento de cruzar por nuestro territorio en busca de llegar hacia Estados Unidos. Y también hablaremos un poquito de arte, de una muy buena película del tema migratorio, Yo Capitán. En un momento hablaremos de ello. El primer reportaje que presentamos está publicado en el diario Milenio, escrito por Diego Salcedo, eh, titulado No demonizaré a migrantes, pero quiero poder cerrar la frontera. Este es un artículo en el cual nos narra cómo en el discurso sobre el Estado de la Unión Americana el presidente Joe Biden, sin mencionar el nombre de Donald Trump, sí solicitó de manera indirecta que éste dejase de estar boicoteando los intentos que está haciendo Joe Biden para poder solucionar el problema migratorio. Está impulsando un acuerdo bipartidista, el cual permitiría la contratación de más agentes fronterizos, te permitiría la contratación de más jueces, debido a que las cortes migratorias están saturadas de casos y están demasiado atrasados, con una promesa de poder resolver los problemas de asilo, los casos de asilo en tan solo 6 meses. Textualmente le dijo a los republicanos: podemos arreglar la frontera, yo estoy listo, envíenme la propuesta migratoria. Esto después de que muchos de los asistentes de los republicanos abuchearon esta parte del problema migratorio. Él pidió que mandaran sus propuestas para poder solucionar. Aquí vemos cómo sigue en esta batalla por querer conseguir votos para poder continuar en el poder, cómo sigue siendo la comunidad migrante de las más afectadas por este discurso en el que al final de cuentas no se busca una solución para arreglar el problema migratorio, sino simplemente el tener contento al electorado para que vote por él, así de la misma manera como Donald Trump ha venido también haciendo. En un reportaje publicado en el San Diego Union Tribune por Alexandra Mendoza, nos habla de este tema que dice: detenidos por inmigración tienen derecho a ver a un juez dentro de los 11 días posteriores a su arresto según un nuevo acuerdo. Aquí nos narra cómo un juez de San Diego se llegó a un acuerdo para que las personas que soliciten ver a un juez de manera pronta puedan tener una audiencia de comparecencia inicial dentro de los 11 días posteriores a su ingreso en custodia. Esto incluyendo los días que cuando una persona es detenida, está en posesión en custodia de ICE antes de pasar ante un juez migratorio. Todo esto es referente a las personas que están en territorio americano ya y que son detenidas por personal de ICE. No aplica lo mismo para aquellos que van entrando. Ya en alguna ocasión habíamos hablado que había cierta diferencia entre una persona que va llegando y solicita asilo o una persona que es detenida, sobre todo los que van entrando y que piden asilo, que entran por un puerto de entrada. Su proceso es diferente, pasan primero por lo que es ICE, Border Patrol, lo que es Homeland Security, a diferencia de una persona que entra indocumentadamente y que ya es detenida dentro del territorio estadounidense. Ahí cambian la manera en que se imparte la justicia en Estados Unidos. Se tiene el derecho de ver a un juez migratorio, pero dentro de Estados Unidos,
es diferente, ya hemos hablado un poco de eso, pero en sí este reportaje lo que habla es de una persona de 18 años que al ser detenida se le impide ver a un juez de manera pronta, se tarda su proceso y esto le perjudica porque pierde sus clases, estaba a punto de terminar su escuela, él pide ver un juez de manera pronta porque entraba dentro del programa de lo de DACA. Al verse él perjudicado, una vez que él sale, mete una demanda, la cual llega a este resultado de que ya el día de hoy se llega a un acuerdo, al menos en San Diego, para que sea informada toda persona que tiene derecho a pedir ver a un juez de manera pronta. Normalmente cuando a una persona lo agarran, tardan un poquito todo el proceso en lo que se consigue abogado, en lo que se consigue porque muchos no tienen derecho a fianza, pues llega a tardar un poco más de 15 días, pero hay ocasiones en las que las personas que son detenidas pueden rápidamente sus familiares moverse y obtener un abogado y pedir una audiencia pronta y salir en 15 días del centro de detención. De otra manera, muchos llegan a quedar ahí por 2 meses y si no, incluso hasta más de un año podrían estar encerrados. Esta es se puede decir que victoria para aquellos que son detenidos, el poder saber que cuentan con el derecho de poder agilizar su trámite. Eh, en este otro reportaje, el del diario La Crónica, escrito por Alan Rodríguez, Cortes de Inmigración reciben en Estados Unidos casi 1 millón de nuevos casos. Aquí es algo de lo que está pasando en Estados Unidos. Las Cortes de Inmigración están recibiendo demasiados casos. En el primer reportaje decían el milenio que había más de 2 millones, ahí informa que hay 2 millones de casos. En este caso, la crónica da una cifra de 3.5 millones de expedientes en espera de una decisión. Los datos oscilan, pero el más cercano a la realidad es sobre de 3 millones de casos que están detenidos, que están en espera de que sean resueltos, más todos los que siguen llegando. El promedio de casos pendientes por cada juez, aquí se informa que son 682, hay en algunos datos en el que habla de 700 jueces, son de 4.500 casos pendientes por cada uno de estos jueces. Evidentemente están sobresaturados en el tema migratorio y es lo que muchos migrantes están apostándole, el poder llegar, solicitar asilo, saber que sus casos van a entrar en un proceso y que va a tardar algún tiempo. Apenas en estos días hubo una reunión con migrantes en el cual fue una abogada para hablar un poco de las posibilidades que había, y en el caso de estas personas que solicitan asilo, dicen muchos de ellos están intentando conseguir un permiso de trabajo para poder empezar a trabajar en lo que su caso se resuelve, que normalmente son algunos años llega a tardar el que se pueda negar o aprobar el asilo. En cuestión de la comunidad mexicana, esto ha sido, ya se sabía que es un porcentaje muy, muy pequeño. De entre 4% aproximadamente de los casos que presentan para solicitud de asilo son los que logran pasar, la mayoría es denegado. Más sin embargo, el tiempo que tarda un caso de migración, al ser años, a muchas personas les está conviniendo. El tiempo que tarda una vez que inicia el proceso de asilo, se mete la solicitud de permiso de trabajo y normalmente es después tarda 5 meses en que le sea otorgado. Hay ocasiones que es un poco más de tiempo, pero muchos migrantes es lo que están haciendo: llegar, solicitar su permiso de trabajo y trabajar mientras se decide el futuro de su caso, e intentar hacer que su caso migratorio sea lo más largo posible para con esto lograr conseguir la mayor cantidad de dinero para poder volver a sus lugares de origen. En este otro reportaje, en el Heraldo de México, Biden deporta 40% más de mexicanos. Aquí es un poco de contraste con la primera nota, en donde él está pidiendo pues sí, una solución migratoria, pero también vemos como, a pesar de que no se le ha aprobado ningún plan, a la fecha ha deportado más de 40%. 40% más de mexicanos que Donald Trump en su mandato. Igual recordemos que cuando Barack Obama fue presidente, ha sido el presidente que más mexicanos ha deportado.
y el vicepresidente era Joe Biden. O sea, continúan con esta política en la cual no tienen que dar un discurso xenófobo como el caso de Trump, no tienen que estar hablando más de los migrantes, pero sí se van más en lo que es números, el estar sacando migrantes constantemente para mostrar ante el electorado que están sacando bastante personas. Aquí en este reportaje nos habla cómo Donald Trump entre 2017 y 18 deportó 370,733 compatriotas mexicanos, mientras que en el 21 y 22 Joe Biden ha registrado 518,329 deportaciones, lo cual representan 147,596 más en 2 años de los que hizo Donald Trump. ¿De dónde estaba regresando más personas? De Baja California, con un 19,8%, Tamaulipas con el 10,9%, Chiapas 6,8%, Guerrero 6,3%, Guanajuato 5,5%, es lo que está él regresando, y de este número, el 11,6% son menores de 0, o sea, desde recién nacidos hasta jovencitos de 17 años. Aquí vemos cómo la política del Partido Demócrata, encabezado tanto en este caso por Joe Biden como anteriormente por Barack Obama, ha sido de los que más personas ha deportado. Y ese es uno de los grandes problemas, que la comunidad latina no tiene hacia dónde orillarse. Si se va hacia los republicanos, es un discurso de odio, es un discurso clasista, sexista, xenófobo, en el cual complica la manera de vivir de la comunidad migrante en Estados Unidos. Pero cuando se va del lado demócrata, no está ese tipo de discurso. Más sin embargo, en la realidad es el que más ha deportado a mexicanos, con todo lo que esto conlleva, que es tenerlos encerrados, entrar en juicios que van a perder, el gasto de dinero, toda una política para utilizar al migrante para beneficios de cada uno de los intereses, ya sea de republicanos o demócratas. En este otro artículo que presentamos, publicado en el Universal por Gabriel Moisen, nos habla de este personaje, se titula Pat Buchanan, el paleoconservador que precedió a Trump. Aquí nos habla de este personaje, Pat Buchanan, el cual ya había tenido un discurso, es el predecesor de este tipo de discurso xenófobo de Donald Trump. Nos habla un poco de la historia de él, una persona que trabajaba en medios de comunicación y que poco a poco se fue instalando en medios donde podía influir en las políticas, apoyando en el caso de a Richard Nixon, poco antes estando en contra de el gobierno de John F. Kennedy, después apoyando a Richard Nixon para llegar a la presidencia, para ser reelecto, y después colocándose ahí muy cerca del poder con este discurso xenófobo con el Partido Republicano. Y nos habla también cómo en su intento por ahí de 1992 de llegar a la presidencia, con un discurso prácticamente idéntico al de Donald Trump, no lo logró, no tuvo la cobertura mediática que el día de hoy tuvo Donald Trump, pero sí es una persona en el cual nos muestra cómo este discurso de odio hacia los migrantes no es algo nuevo, es algo que históricamente ha venido y que difícilmente va a desaparecer pronto, ¿no? Donald Trump está bastante fuerte, está contendiendo por la presidencia, y es algo de lo que tenemos que tener en mente todas las personas que estamos relacionadas de una u otra manera con el tema migrante, porque son cosas que van a repercutir en la vida cotidiana de los migrantes en Estados Unidos. En este otro reportaje también de San Diego Union Tribune por Alex Riggins, Corte Suprema considera si hay detención criminal en caso de tráfico de droga de San Diego, conocido como mula ciega. Aquí es un llamado para que tengan mucho cuidado de las personas que están ingresando a Estados Unidos, principalmente aquí en la frontera Tijuana-San Diego, ya que se han dado casos en donde se está deteniendo a personas porque llevan drogas en sus vehículos, y estas personas decían que no sabían, se les conoce como mulas ciegas, son personas que van por alguna situación hacia Tijuana, se les planta la droga y una vez llegando a territorio americano, localizan el vehículo, sacan la droga y la distribuyen. Esto hay un modus operandi en el cual, si bien es cierto que es algo que pasa,
también se llevó a un experto al estar viendo este tipo de casos, y él dijo que era la minoría, lo cual hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque lo más probable es que, a pesar de que no sean culpables, que estén en esta modalidad de mula ciega, con esta nueva visión de la política migratoria en Estados Unidos, puede ser que, aunque sean inocentes, se les declare culpables y tengan que pasar tiempo en cárcel, y después que les sean retirado su documentación. Tener mucho cuidado al momento de ir a cruzar hacia la Unión Americana, revisar su carro, estar seguro que no llevan nada, para evitar cualquier tipo de problemas como los que se describen en este artículo. Pasando a temas un poco más agradables, aquí está este artículo presentado en el diario Excelsior, escrito por Patricia Briceño, titulado Migrantes Espectaculares. Aquí nos habla de una organización, la organización Comunidades Indígenas en Liderazgo, Cielo, la cual está liderada por mujeres trabajadoras de Los Ángeles, en el cual han estado poniendo anuncios espectaculares para visibilizar a las mujeres, pero no solo a las mujeres, ¿no?, sino a las mujeres indígenas, y sobre todo el mosaico multilingüístico que existe. Se habla que hay 17 idiomas indígenas, los cuales se manejan allí en Los Ángeles, y estos espectaculares hacen ver la grandeza de la mujer mexicana, la grandeza de la mujer indígena, y es algo que creo que debería de empezar también a hacerse aquí en México, en el cual tenemos una diversidad y una riqueza cultural en todas nuestras cultura indígena en los diferentes estados, y el gran valor que tienen las mujeres es un ejemplo a seguir. Este esfuerzo que está haciendo esta organización Cielo allá en Estados Unidos. En otro reportaje, presentado en la jornada por Jim Cason y David Brooks, trabajo de migrantes clave en recuperación económica de Estados Unidos. Igual, aquí son temas positivos para concientizar de la importancia que tiene la comunidad migrante en Estados Unidos. Aquí nos hablan de cómo el jefe de la Reserva Federal del Banco Central de Estados Unidos y la oficina del Congreso sobre el presupuesto del Centro de Análisis Oficial No Partidistas reportaron que los migrantes han sido claves en la recuperación económica pospandémica, y proyectan que van a aportar $7 billones al crecimiento económico en Estados Unidos en los próximos 10 años. Esto contrasta en gran medida con todo este discurso de odio que ha estado impulsando Donald Trump y muchos de los republicanos. Recordemos que está por entrar la ley esta en Arizona, la cual sigue en litigio de si entra o no entra la SB4, pero aquí nos informan de la gran importancia que es la comunidad migrante para la economía de Estados Unidos, y cómo sin este flujo de capital que están generando estos migrantes, Estados Unidos se vería en graves problemas. Nos dice aquí que la Cámara de Comercio de Estados Unidos señaló que sus miembros están enfrentando retos para encontrar trabajadores. Hay un desempleo, a pesar de que no es tan alto como en otras épocas, sí está habiendo problemas para poder encontrar trabajadores, y aquí también hacen expectativas de qué es lo que va a pasar con la comunidad norteamericana en el futuro si no crece de la manera que debería, que lo más seguro es que no. Muchos de los norteamericanos no quieren tener familia, y eso empieza a representar un problema que, al llegar los flujos migratorios, empieza a resolver ese problema. Se habla de que hay 3 millones de puestos desocupados actualmente. De esos hay 9.5 millones de empleos en Estados Unidos, pero solamente 6.5 millones de trabajadores desempleados, lo cual habla de esta importancia que tienen todos estos migrantes que están llegando a buscar algún tipo de alivio migratorio, de asilo, refugio, cualquier cosa que se le presente en su camino, pero ante eso la posibilidad de poder tener un permiso de trabajo que le permita llenar esos 3 millones de empleos. Igual ya lo habíamos mencionado aquí, de cómo podría ser de que uno de los peligros para la comunidad migrante indocumentada es esa, que el día de mañana
Estados Unidos tiene la llave para poder estar manejando qué tanta gente tiene adentro y cómo los saca al iniciar un proceso migratorio. Ya saben dónde los pueden localizar. En cualquier momento pueden cambiar las medidas migratorias y ir por estas personas y sacarlas una vez sabiendo dónde están. Si les dan un permiso de trabajo, si saben que tienen un permiso estable, si saben que ya tienen un lugar donde vivir estable, es más fácil el poder encontrarlos, algo que no pasa con la comunidad indocumentada, pero el problema aquí es que la comunidad indocumentada va a empezar a tener más problemas para encontrar trabajos bien remunerados. Siempre va a haber trabajo mal pagado, siempre va a haber personas que van a querer abusar de los migrantes, pero esto de que están entrando estos nuevos migrantes ya con un permiso de trabajo, sí les puede complicar un poco más su vida, su diario vivir allá en Estados Unidos. Eh, en otro artículo, este del San Diego Union Tribune, escrito por Fátima Hussein, dice: Estados Unidos prevé que el panorama de deuda mejorará gracias a la migración. Aquí se nos presenta cómo es el gobierno federal. Es un poquito de, continuando con el tema del artículo anterior, cómo Estados Unidos se ha estado endeudando de una manera alarmante y cómo esta deuda no se podrá saldar en los próximos 30 años, pero lo cual para que pueda haber una posibilidad de que esto no afecte y que se contrarreste esta deuda, se cuenta con los migrantes. Para 2029 se calcula que la deuda subirá en un 107% del Producto Interno Bruto, superando el pico histórico que se había alcanzado ya después de la Segunda Guerra Mundial. Este reporte plantea la necesidad de una fuerza laboral inmigrante para impulsar el crecimiento económico nacional. La proyección que hacen es para el 2040. ¿Y por qué la fuerza laboral migrante? Porque el día de hoy no hay suficientes ciudadanos norteamericanos que puedan abastecer esa fuerza, esa necesidad de mano de obra que se van a necesitar. Es importante saber estos datos. ¿Por qué? Porque es la manera en que podemos empezar a exigir que se respeten nuestros derechos. En otro artículo sobre de esta temática también, presentado en La Jornada, escrito por Emir Olivares y Alonso Urrutia, se llama Migrantes de México aportan 324 mil millones de dólares en impuestos a Estados Unidos, solamente en impuestos. Aquí es información que dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador en una de las mañaneras, en la cual hablaba de las aportaciones de los migrantes, como 37 millones de migrantes es el número que da el gobierno de México, que hay en Estados Unidos. Están realizando aportaciones a la economía de Estados Unidos, las cuales no son reconocidas. Y estos 37 millones de personas están aportando 324 mil millones de dólares. Aquí nos dice que en qué estados es donde más se está recibiendo esa contribución de los migrantes. California ocupa el primer lugar con 36%, Texas con el 22%. De ese total, esos dos estados son los que más reciben de la comunidad mexicana en Estados Unidos. Aquí también nos dice que el 26.7 millones son de segunda y tercera generación y 10.6 millones son nacidos en México. O sea, aquí empezamos a ver esa diferencia entre primera, segunda, tercera generación, pero también de estos 10.6 millones que nacieron en México, nos habla que 5.3 millones son indocumentados. Nosotros creemos que es más el número de indocumentados. Si bien ha aumentado el número de personas que antes carecían de documentación, pero que por algunas circunstancias han ido arreglando su situación migratoria o algunos otros regresando a México, los 11 millones difícilmente pudieron haber desaparecido de esos 11 millones que se hablaba por ahí de 2015, 16, 17. Difícilmente podrían haber arreglado tantos su situación migratoria y tener documentos. Pero este informe nos dice que son 5.3 millones los que tiene en mente el gobierno mexicano. Recordemos que cuando López Obrador, de las cosas que está pidiendo a Estados Unidos es el regularizar a 10 millones de indocumentados, y habla de todos lados, no solamente mexicanos, sino contempla 10 millones de indocumentados de cualquier lado, y aquí obviamente está hablando 5.3 millones de mexicanos.
Aquí uno de los datos curiosos que nos da también para que veamos cuál es el abuso que tienen los migrantes por parte de las autoridades y del gobierno de Estados Unidos es la cantidad de dinero que pagan por concepto de impuestos. Un migrante paga aproximadamente $1.38 de impuestos, mientras que un ciudadano americano paga el punto 69 centavos de dólar. Esa es la comparación. Prácticamente el doble de lo que pagaría un ciudadano americano es lo que está pagando un mexicano, o bueno, en este caso cualquier migrante que está allá, pagan más en impuestos. Esto para también derrumbar ese mito de que los migrantes le cuestan, que no pagan impuestos. Todos los migrantes, de una u otra manera, pagan sus impuestos y muy pocos piden algo de que se les regrese. También aquí especifica cómo las remesas que se han mandado a México, en el cual el año pasado rompió récord con más de 63 mil millones de dólares, que representa el 18.5% del ingreso de los migrantes, dejando 265 mil millones de dólares que se gastan en Estados Unidos. Igual, ya lo hemos dicho aquí en Hablemos de Migración, como los migrantes han aportado por sacar adelante a sus comunidades, pero sobre todo ayudar en el crecimiento económico de Estados Unidos, algo que no se les ha reconocido el día de hoy por los gobiernos de Estados Unidos, pero que finalmente el gobierno mexicano empieza a alzar la voz en este intento de poder concientizar a Estados Unidos para que solucione el problema migratorio. Ya pasándonos de este lado de la frontera, hablando de los migrantes que están pasando por México, que están intentando llegar a Estados Unidos, algunos ya quedándose aquí, los problemas a los que se están enfrentando. En Estados Unidos el migrante se enfrenta contra el gobierno, contra el sistema. Aquí se tienen que enfrentar con una de las pesares que tenemos los mexicanos, que es contra el crimen organizado. La prensa nos presenta este artículo de Roxana González titulado Cárteles cobran derecho de cruce a polleros. Y aquí pues nos presenta un reportaje en donde nos dice cómo estos polleros que antes pues, se dedicaban a pasar y cobrar nada más, el día de hoy también son víctimas. O sea, estos criminales, porque son criminales los polleros, los cuales dejan a veces ahí intentan pasar a los migrantes y después los dejan robándoles nada más su dinero y abusando de ellos, como el día de hoy también ellos están siendo víctimas del crimen organizado, en donde los diferentes carteles los interceptan y están cobrando desde los 500 hasta los $5,000 por cada una de las personas que llevan. Evidentemente sabemos y hemos aquí dicho cómo esto de la pasada ha aumentado cada vez más de precio de aquellos años donde eran unos cuantos cientos de dólares. El día de hoy ya se habla de miles de dólares para que una persona pueda pasar hacia el otro lado, entre 10,000, $15,000 se está pidiendo, y una de las razones es esa, ¿no? Que el día de hoy el crimen organizado sabe que puede obtener ganancias de ahí y va y las saca. Nos da una lista en este reportaje una lista que publicó la organización Inside Crime, el cual ha detectado 7 cárteles: el del Golfo, Caborca, el de Juárez, Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, del Noroeste y los Zetas, quienes tienen presencia en los principales corredores de migrantes, que aquí igual es una de las razones por las cuales nosotros en el Frente Amplio apoyamos las medidas que toma el gobierno de intentar ordenar el flujo migratorio dentro de nuestro país, porque recordemos que antes entraban sin saber dónde, o sea, entraban de manera irregular, buscaban cualquier medio para poder llegar, y si el día de hoy ya son los migrantes víctimas de la delincuencia organizada, antes lo eran aún más. Hay mucho trabajo por hacer, pero esta es una de las razones, ¿no? No hay lugar seguro para los migrantes en México, y lo hemos visto ni siquiera en los centros de detención de migración, pero es algo que tenemos que empezar a arreglar. En otro artículo presentado en la jornada por Jessica Santomila y Jared Laureles, titulado Crimen eleva riesgo a migrantes al pasar por México. Esto lo dice el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Aquí nos presenta este informe de la ACNUR, en donde nos dice que el 51% de las personas
encuestadas, o todos migrantes, evidentemente, señaló que la violencia, la inseguridad y las amenazas como causas principales que los han obligado a abandonar sus países y lamentablemente una vez que llegan a territorio mexicano siguen siendo víctimas de todos estos atropellos hacia con ellos. Es un tema que eh, tenemos que seguir informando, no nada más son los migrantes que están en Estados Unidos, son los migrantes, y ni siquiera los que están aquí en México, no, sino todo lo que sufren desde que tienen que salir de sus lugares de origen hasta llegar acá, pasando, por ejemplo, por la selva del Darién. Y aquí continuamos para reforzar esta información que dimos con un artículo publicado en el Diario Universal de Luis Carlos Rodríguez, en donde nos dice que delitos endémicos en 5 entidades: desaparición y trata ahogan a migrantes. Aquí nos presenta un informe en donde nos dice que Tamaulipas, Chiapas, Ciudad de México, Sonora y Coahuila son los estados en donde principalmente se cometen más delitos. Uno pensaría que en Ciudad de México no. Hace algún tiempo ya cuando empezó este flujo migratorio a llegar bastante aquí a la Ciudad de México, hablábamos cómo ya estaban siendo víctimas inclusive por taxistas que abusaban de ellos al llevarlo del lugar donde estaban quedando hacia la Secretaría de Gobernación para solicitar su documentación, empezar a hacer sus trámites. Estaban siendo víctimas de extorsión, y como al día de hoy esto no ha cambiado. Los delitos que más padecen los migrantes en territorio mexicano es la desaparición, con el 54.7% de los casos de las personas, y el tráfico de personas evidentemente 36.1%. Es lo que presenta este artículo. Es algo pues ahora sí que para meditar y ver cómo podemos hacer para, así como solicitamos que en Estados Unidos se arregle la situación migratoria de los millones de mexicanos que hay por allá, aquí tenemos que ver qué se hace para poder aliviar este gran dolor que están teniendo todos los migrantes que ya vienen sufriendo porque dejaron sus lugares de origen y tienen que soportar a veces cosas peores ya dentro de territorio mexicano, donde pues queda ahí nada más en la frase de que somos pueblos hermanos, deberíamos de tratarnos más como tal. Eh, Aquí otra vez viéndonos un poquito a lo triste, el diario Pulso Nacional se publica este artículo titulado "Sepultan en fosa común a 103 cuerpos sin reclamar". Es una de las grandes problemas y algo triste en México. Cientos de personas son enterradas ahora sí que en la fosa común, y muchos de ellos se estima que son migrantes. Nos hablan como aquí nos narra como en Chihuahua fueron enterrados 67 cuerpos aún no se identificados, 13 de ellos pertenecientes a mujeres en una fosa común en el Panteón Municipal de San Rafael en Ciudad Juárez, así también como 36 cuerpos más fueron sepultados en el Panteón Municipal de Ciudad Cuauhtémoc. Creo que debería de hacerse algo para poder identificar de manera más rápida, pero es el gran problema con la migración irregular, que no se sabe cuándo se fueron, por dónde se fueron, se corta la comunicación con los familiares en sus lugares de origen y muchas de esas personas mueren y no son reclamados y queda ahí el sufrimiento de la familia que no sabe si sí llegó al otro lado, si no llegó, qué pasó con ellos. Es un problema bastante grande. Ojalá y en futuros años con nuevas políticas pueda solucionarse este problema, por lo menos para que en dado caso de que sean migrantes, pues sus familiares puedan saber en dónde están, ¿no? En dado caso de que no hayan llegado. Son temas un tanto difíciles. Aquí en un reportaje de la jornada, escrito por César Arellano y Jorge Caballero, presentamos eh, este, perdón, no, este es de El Sol de México y La Prensa. Publican: crimen se apodera de ruta del Dairén. Aquí nos hablan, es igual para reforzar el tema que habíamos hablado de
lo que sufren los migrantes en su intento por llegar a Estados Unidos. Aquí nos habla cómo las organizaciones criminales ya han ganado 820 millones de dólares moviendo migrantes solamente a través de la selva del Darién, entre la frontera de Panamá y Colombia, donde este año ya han cruzado tan solo en este año 68.400 personas como al norte, de las cuales en el año el año anterior habían sido 22.673 personas. Es un negociazo los migrantes, y lo increíble de esto es cuánto dinero se mueve para mover migrantes de un lugar a otro, más sin embargo no hay esa cantidad de dinero para apoyar para que se queden en sus lugares de origen, que es una de que por más que hagan burla y eso de los intentos que está haciendo este gobierno es hacer que estas personas se queden en sus comunidades, programa como el Sembrando Vidas, Jóvenes Construyendo el Futuro. A nivel nacional se presentaron varios artículos en contra de este acuerdo al que llegó el gobierno de México con el gobierno de Venezuela para repatriar venezolanos, ahora sí que los regresar a su país y darles una cantidad de dinero que les permitiese continuar allá a ellos eh, ahora sí que tenían una vida tranquila en su país, en Venezuela, y no intentar volver a, a emigrar. Pero bueno, esas son parte de lo que es la derecha en México y los medios conservadores, en el cual buscan cualquier cosa para criticar. Y después, ahora sí, en este último artículo de este número del boletín, en la jornada, es algo escrito por César Arellano y Jorge Caballero, la cinta Yo Capitán expone una realidad mundial sobre la migración, según especialistas. Aquí nos cuentan de esta cinta que ya tuve la oportunidad de ver y la cual recomiendo a cualquier persona que la intente ver. Retrata de una manera magistral el problema de la migración, a pesar de que está hablando de africanos, que es pasar el desierto, después intentar utilizar una lancha para llegar a Italia. Se ve de lo que sufre la mayoría de más básicamente todos los migrantes que tienen que salir de manera irregular, una pobreza extrema en sus comunidades, una idea de que el sueño americano sigue estando ahí, en este caso ellos el sueño de Europa, eh, y después todo lo que tienen que estar sufriendo por todos los abusos a los que son sometidos por diferentes organizaciones criminales, va desde los polleros que empiezan a abusar de estos migrantes y cómo los van dejando algunos en el camino, cómo son víctimas de criminales, cómo son víctimas de las fuerzas policíacas de algunos países, algo que también pasa de este lado. Y esto nada más es una película, pero también demuestra cosas muy crudas. Recomiendo que la vean porque esta es una pequeña muestra de todo lo que tienen que sufrir los migrantes que pues ahora sí que andan en busca de un mejor futuro, los que en América que van a Estados Unidos, allá en África que intentan ir a Europa, pero que el día de hoy ya hemos presentado información como poco a poco empiezan a venirse también hacia el continente americano en la búsqueda de llegar a Estados Unidos, y como en México ya empieza a haber asentamientos de comunidades africanas e incluso europeas en nuestro territorio. Pues ese es el contenido de nuestro boletín, este boletín que hemos preparado para ustedes para este mes de abril. Ojalá y se den la oportunidad de leerlo, de mandarnos sus comentarios, qué es lo que piensan. Qué tipo de noticias les gustaría ver. Vamos a iniciar, todos los días estamos publicando algo relacionado con la migración en nuestra página de Facebook. Empezaremos a hacer videos para hablar específicamente de las noticias en cuestión de asuntos migratorios de relevancia, en espera de que le sea de su ayuda para motivar e incentivar a un debate para hablar de migración. Es importante que todos conozcamos lo complejo que es el asunto migratorio. El día de hoy dejamos fuera algunos temas que son de importancia, no lo quisimos hacer más extenso de lo que ya es. Nos faltó hablar de la demanda que hay en contra de las armerías, las cuales tanto siguen mandando armamento al crimen organizado para defenderse del gobierno de México, pero también cómo eso pasa en otros países, como las armerías de Estados Unidos siguen vendiendo armas a otros lados.
y esto para seguir motivando la violencia que está expulsando a muchas personas. Nos falta hablar todavía un poquito más de lo que son las remesas, todo este dinero que sigue entrando mes con mes, sigue aumentando y que no debemos de repente de darlo por hecho de que ya todos lo sabemos. Hemos hablado también aquí bastante importante de la importancia que tiene la comunidad mexicana en Estados Unidos. Y bueno, pues con eso los dejaría por esta ocasión y nos vemos en la próxima entrega. Muchas gracias.